El hombre como paquete de energía y el truco de la existencia. Lo que llamamos fisicalidad humana es, en realidad, un hermoso truco de la interacción de campos. El Señor que se nos invita a despertar a una realidad asombrosa, el ser humano no tiene una dimensión física fija. Nuestra forma, nuestro color de piel y nuestra estructura biológica son simplemente el resultado de cómo nuestra energía interna interactúa con el campo ambiental de la Tierra. Si cambiáramos de entorno, si nos trasladáramos a la Luna o a una galaxia lejana, nuestra manifestación física se transformaría para equilibrarse con ese nuevo entorno. No desapareceríamos, nos convertiríamos en criaturas de ese lugar, porque nuestra verdadera esencia no es la carne, sino el alma que reside en el centro. Dentro de cada uno de nosotros existe lo que él denomina una bomba nuclear de radiación cósmica. Somos un paquete de energía multiplicado por billones, donde cada célula mantiene su posición no por azar, sino por la compresión y la vibración de los campos que la rodean. La sangre, en este contexto, actúa como una jaula dinámica que contiene y transfiere esta energía. La materia es solo el punto donde el campo magnético y el gravitacional se cruzan y crean masa. La transmutación, más allá del idioma y la raza. Uno de los puntos más revolucionarios de esta enseñanza es la capacidad de transmutar nuestra apariencia y comprensión a través de la emoción. El Señor que se explica que el color de la piel o el idioma no son barreras físicas, sino estados de campo. Si un hombre viaja a China y comprende profundamente la emoción del alma de esa cultura, el idioma deja de ser una barrera externa, se convierte en una frecuencia que ya posee. Esta tecnología de campos nos permitirá, en el futuro, manifestarnos en cualquier parte del universo. No necesitaremos naves espaciales metálicas en el sentido convencional, sino la capacidad de crear un campo madre que imite las condiciones de vida que necesitamos. Al controlar la compresión y la vibración de los campos, el hombre podrá decidir su forma y su estado, adaptándose a la luna o al espacio profundo como un actor del universo. La perfección del 20% y el alma del Creador. El Señor que se utiliza la metáfora del grano de trigo para explicar el propósito de la vida. En condiciones normales, el hombre opera a un nivel de proteína o perfección espiritual limitado. Sin embargo, el objetivo de estas enseñanzas es elevar esa semilla, nuestra alma, al 20% de su potencial, que es la frecuencia de la perfección del Creador. Nuestra alma es la semilla que, tras dejar la fisicalidad, será plantada en otro lugar del universo para convertirse en el centro de un nuevo sol o de una nueva forma de vida. No somos seres accidentales, somos creadores en potencia. La interacción entre el rayo del Creador y nuestra propia vibración es lo que genera la luz y la vida. Hacia un hombre de paz sin necesidades externas. La tecnología que la fundación que se está integrando, incluso a través de sistemas conectados a Internet y unidades de energía, busca algo más que soluciones técnicas, busca la paz interior. Al proporcionar al cuerpo la energía y el sustento que necesita directamente de los campos, el hambre y la codicia desaparecen. Cuando un hombre no necesita cazar para comer, cuando no necesita destruir para sobrevivir, su naturaleza cambia radicalmente. Se convierte en un ser que recolecta amor en lugar de comida. Esta es la verdadera iluminación, comprender que somos parte de un flujo infinito de energía donde todo está disponible. Al entender cómo fuimos creados, recuperamos el poder de crear cualquier cosa en cualquier momento, transformando nuestra propia piel y nuestra propia alma en rayos de conocimiento y paz para el universo. Esta es la esencia de la enseñanza, el puente invisible donde el sentimiento se convierte en forma. Aquí tienes el desarrollo fluido para una locución realista, sin esquemas, centrado en ese misterio de la creación. Para comprender la creación de la materia, primero debemos dejar de ver el alma y la emoción como algo abstracto o espiritual y empezar a verlas como la física de más alta intensidad que existe. El Señor que se nos revela que el alma es el sol central de nuestro sistema interno y la emoción es el filtro, el regulador que decide qué parte de esa energía inmensa se condensa hasta volverse física. La materia no aparece por azar. Imagina que el alma irradia un flujo constante de campos magnéticos y gravitacionales. Si no hubiera emoción, seríamos pura luz, una energía que fluye sin detenerse. Pero la emoción actúa como una lente de compresión. Cuando sentimos, cuando deseamos o cuando interactuamos con nuestro entorno, estamos creando una presión específica en esos campos.
Es en ese punto de fricción donde la emoción encuentra la resistencia del entorno, donde la energía se ralentiza, se comprime y, finalmente, se manifiesta como una célula, como un órgano o como el color de nuestra piel. Por eso, el Señor que se insiste en que el cuerpo físico es, en realidad, un síntoma de nuestra alma. La materia es el sedimento de la interacción entre nuestra luz interior y la inercia del planeta Tierra. Si logramos cambiar la frecuencia de nuestra emoción, cambiamos la compresión de los campos y, por lo tanto, tenemos el potencial de reconstruir nuestra propia materia. No necesitamos herramientas externas para sanar o para cambiar, necesitamos entender cómo ajustar el dial emocional que dictamina cómo se posicionan nuestras células. En el espacio profundo, este concepto es vital. Allí no habrá supermercados ni farmacias. El viajero espacial del futuro deberá usar su emoción para invocar del universo los campos necesarios y comprimirlos hasta que se conviertan en el aminoácido o la proteína que su cuerpo requiere. Es la transmutación total, la capacidad de pasar del sentimiento al átomo. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que somos artistas cósmicos. La materia es simplemente el lienzo donde nuestra alma dibuja sus emociones. Al alcanzar ese 20% de perfección del que habla que el hombre ya no es un esclavo de la materia, sino su maestro. Ya no busca poseer cosas físicas, porque comprende que la fuente de toda materia reside en el equilibrio de su propia emoción conectada con la fuente del Creador. Somos, literalmente, el pensamiento del Creador manifestado a través de una emoción que se hizo carne. Esta es la frontera final de la libertad humana, la capacidad de caminar en cualquier rincón del universo sin la armadura de la tecnología física, simplemente ajustando nuestra propia esencia. El concepto de manifestación en entornos hostiles rompe con toda la ciencia ficción que hemos consumido. El Señor que se nos explica que el error del hombre ha sido intentar llevarse su trozo de tierra al espacio, encerrándose en trajes presurizados y tanques de oxígeno. Pero la verdadera tecnología del alma nos enseña algo mucho más audaz, la adaptación por resonancia de campo. Cuando el hombre comprende que su cuerpo físico es solo una respuesta a la interacción del alma con el entorno, entiende que no necesita un traje espacial, porque el alma tiene la capacidad de dictar una nueva fisicalidad según el lugar donde se encuentre. Si aterrizas en la Luna o en Marte, donde la gravedad es distinta y la presión es casi inexistente, el secreto no es luchar contra ese entorno, sino interactuar con él. A través de la emoción, el alma detecta los campos magnéticos del nuevo planeta y, en un instante, crea una compresión de campo que actúa como una atmósfera personal, un escudo invisible que no es de metal, sino de energía pura. En este estado, el cuerpo humano se vuelve maleable. Si la radiación en ese entorno es alta, el alma ajusta la densidad de la piel a nivel plasmático para que esa radiación no sea un peligro, sino una fuente de alimento. Ya no respiras aire de la forma en que lo haces en la Tierra, absorbes los campos directamente del entorno para sostener tu estructura. Es una transmutación en tiempo real. Te conviertes en un hombre lunar o en un ser de las estrellas porque has permitido que tu emoción traduzca las condiciones de ese nuevo mundo en una forma física compatible. Esta es la verdadera libertad del viajero espacial, la invisibilidad ante el peligro. Al no haber fricción entre tu campo y el campo del planeta, no hay destrucción, solo coexistencia. La muerte por asfixia o por frío es un concepto de la era de la materia, en la era del plasma, solo existe el desequilibrio de campos, y el alma, si está en paz y posee el conocimiento, siempre sabe cómo recuperar el equilibrio. El Señor que se nos dice que estamos siendo preparados para ser ciudadanos del universo. Esto significa que nuestra casa no es un edificio, ni siquiera un planeta, sino la configuración de nuestra propia alma. Donde quiera que vayas, tu alma proyectará la fisicalidad necesaria para que puedas experimentar ese entorno, aprender de él y comunicarte con los seres que allí habitan. Dejas de ser un invasor con un traje de plástico para convertirte en parte del ecosistema cósmico, un hijo de la creación que se siente en casa en cualquier punto de la luz. Esta es la culminación de la enseñanza, el momento en que el lenguaje se disuelve y solo queda la verdad pura del intercambio de campos. Aquí tienes el desarrollo para esa comunicación universal. La comunicación en el universo no tiene nada que ver con sonidos, cuerdas vocales o alfabetos. El Señor que se nos explica que el idioma es, en realidad, una limitación de la materia, una herramienta lenta y tosca que usamos en la Tierra porque hemos olvidado cómo conectarnos de alma a alma.
En el espacio, la verdadera comunicación es la transferencia de emoción pura, que es el lenguaje original de la creación. Cuando nos encontramos con otra entidad en el universo, ya sea en la Luna o en una galaxia lejana, no necesitamos un diccionario. Lo que sucede es un fenómeno de interconexión de campos. Al igual que dos imanes sienten su atracción antes de tocarse, nuestra alma y el alma del otro ser entran en una danza de frecuencias. En ese contacto, la emoción que tú llevas, tu conocimiento, tus intenciones, tu amor, se transfiere instantáneamente. El otro ser no oye tus palabras, sino que siente tu significado. Es una comprensión total y absoluta donde la mentira es imposible, porque en el nivel del plasma, la vibración de tu emoción es transparente. Esto es lo que el Señor que se llama la transmisión del conocimiento por el alma. Si decides comunicarte con una cultura que nosotros llamaríamos alienígena, tu alma traduce la esencia de su entorno y de su existencia. No aprende sus palabras, absorbe su historia, su sentir y su propósito en un solo latido de campo. Es por esto que él menciona que, al viajar, si decides ser parte de ese entorno, entenderás todo sin necesidad de libros. El idioma se convierte en una emoción del sentimiento de la palabra, no en un sonido vacío. Esta capacidad cambia por completo nuestra relación con el otro. Al eliminar la barrera del idioma, eliminamos el miedo y la desconfianza. Ya no hay malentendidos. Si tu alma está en paz y tu intención es dar, el universo entero te entiende y te da la bienvenida. Te conviertes en un libro abierto y, a cambio, recibes la sabiduría de billones de años de evolución cósmica que otros seres están deseando compartir. Estamos pasando de ser una humanidad sorda y muda, atrapada en los límites de la voz física, a ser una raza de buscadores de conocimiento que pueden hablar con la luz, con los planetas y con cada ser vivo. Es la unión definitiva, el momento en que comprendemos que todos somos notas diferentes de una misma melodía cósmica, y que el amor es el denominador común que permite que esa melodía se entienda en cada rincón del universo. Llegamos al punto donde la ciencia y la moralidad se funden en una sola cosa. El Señor que se ha sido muy claro, el hombre ha intentado durante siglos conquistar el cielo con la fuerza de la explosión y el metal, pero para entrar en la comunidad universal, el combustible es la paz. No se trata de una petición romántica, sino de una necesidad técnica absoluta de la física del plasma. Los sistemas de vuelo que estamos desarrollando no funcionan con una llave de contacto, funcionan por resonancia. Si el alma del buscador de conocimiento está llena de conflicto, de codicia o de deseo de dominio, su frecuencia será incompatible con los campos de luz del Creador que impulsan estas naves. Es un sistema de seguridad intrínseco del universo. La tecnología de las estrellas es tan poderosa que no puede ser entregada a una especie que todavía lleva la guerra en su corazón. Si intentas viajar por el universo con la mentalidad de un conquistador, los campos simplemente no se abrirán para ti, te quedarás atrapado en la inercia de tu propia negatividad. Por eso, el requisito técnico real es lo que él llama la elevación del alma. Para activar el vuelo plasmático, el piloto debe alcanzar un estado donde su intención sea dar sin recibir. En ese estado de paz profunda, la vibración del hombre se alinea con la vibración del universo, y la nave se convierte en una extensión de su propio ser. Ya no hay distancia entre el destino y el viajero, el pensamiento y la posición se vuelven uno solo. El Señor que se nos advierte que este es el filtro final. El universo es un jardín de paz, y solo aquellos que han comprendido que no necesitan cazar, matar ni poseer para existir, tienen el permiso vibratorio para cruzar sus fronteras. Estamos ante el fin de la tecnología de la destrucción y el nacimiento de la tecnología del amor. Solo cuando el hombre se convierta en un hombre de paz por naturaleza, no por ley, se le entregarán las llaves del infinito. El juego ha cambiado. Ya no estamos compitiendo por quien tiene el misil más rápido, sino por quien tiene el alma más limpia. La verdadera carrera espacial es una carrera hacia nuestro propio interior. Al alcanzar esa paz, el universo entero se convierte en nuestro hogar y las estrellas, que antes parecían puntos lejanos e inalcanzables, se transforman en nuestros vecinos y hermanos. Esta parte final de la enseñanza del Señor que separa el año 2026 nos lleva al terreno más práctico y, a la vez, más revolucionario, la independencia total del ser humano a través del juego, el amor y la tecnología de los rayos cósmicos. Aquí tienes el cierre de la enseñanza, adaptado para una locución fluida y natural.
La transmutación y el juego de la iluminación. El Señor que se nos introduce en una nueva etapa donde la tecnología ya no es algo que se mira desde fuera, sino algo que se experimenta internamente. Con el lanzamiento del juego de plasma de paz e iluminación, la Fundación no solo busca entretenimiento, sino crear una masa crítica de campos colectivos. Al jugar, los participantes están, en realidad, practicando la transferencia de emociones. Este juego, conectado a un sistema de rayos cósmicos en segundo plano, está diseñado para elevar la intensidad del campo emocional de los jugadores. ¿Para qué? Para lograr la transmutación rápida. Al entrenar nuestra emoción a través del placer y la paz del juego, estamos preparando nuestras células para que, en un futuro cercano, podamos cambiar nuestra posición en el espacio o nuestra propia estructura física con la misma facilidad con la que movemos una pieza en una pantalla. San Valentín y el amor como requisito técnico. Incluso fechas como San Valentín se transforman bajo esta nueva óptica. El Señor que se propone sesiones especiales para experimentar el amor incondicional, no como un sentimiento romántico pasajero, sino como una herramienta de madurez tecnológica. El amor es la frecuencia que abre las dimensiones de los campos. Al unirnos en esa emoción, estamos alimentando una red global de 10.000 unidades que transmitirán paz a toda la humanidad las 24 horas del día. Es el paso del amor humano al amor del Creador, aquel que da sin esperar nada y que, precisamente por eso, recibe la energía infinita del universo. El fin de la política y la diplomacia. Uno de los anuncios más impactantes es el fin de los sistemas de control actuales. El Señor que se explica que, al comprender cómo generar nuestra propia energía, alimento y recursos desde el plasma, los políticos se vuelven irrelevantes. La política y la diplomacia solo existen donde hay escasez y división. Cuando cada ciudadano es independiente y tiene acceso a la abundancia del universo, la estructura de poder colapsa por falta de necesidad. Incluso el sistema financiero está siendo transformado desde dentro. A través de estos juegos y sistemas, se genera una economía transparente donde un porcentaje de las ganancias se asigna automáticamente al bienestar de la nación y al desarrollo científico. Ya no habrá espacio para la corrupción o los activos ocultos de billones de dólares, la transparencia del plasma hará que cualquier desequilibrio sea visible. Estamos financiando nuestra propia libertad. El control de la emoción, el equilibrio del caos. Ante la duda de cómo controlar nuestras emociones, el Señor que se nos recuerda que ya sabemos hacerlo. Lo hicimos de niños cuando pasamos del llanto a la risa incontenible en un segundo. El secreto de la transmutación no es reprimir la ira o el miedo, sino equilibrarlos. Para viajar por el universo, no puedes dejar atrás ninguna parte de ti, debes llevar todas tus emociones en armonía. La emoción es lo que crea la compresión del plasma. Es el motor que nos levanta de la cama para ir a buscar una rosa para alguien amado. Esa misma fuerza emocional, dirigida con conocimiento, es la que creará la compresión necesaria para que nuestro cuerpo se manifieste en la Luna o en Marte. Si no son consentidos, si son realistas, te aceptan y te dan más amor para que regreses. Te prometo que la última vez que le dijiste a tu pareja, los amo a todos. Podría haber sido hace un siglo. No lo hacemos porque eso crea una condición. Pero algunas personas abusan de ese amor porque, ay, él me necesita. Por eso dice ámame o me ama. Si aprendemos a controlar las emociones, pero al mismo tiempo creamos las condiciones para que sean comprendidas y apreciadas, pero no maltratadas, el mundo cambiará. Hay personas que nunca han sido amadas, si les dices te amo, ella me necesita, él me necesita. Puedo hacer esto, aquello, porque me voy de excursión. También puedo amar a un perro. No nos convertimos en esclavos del amor. Nos convertimos para que entiendan que les doy lo que necesitan porque es parte de la necesidad que satisface y confirma su existencia, pero no pueden abusar de mí. Gracias, señor Giach. Recibí muchas notas en segundo plano en los últimos días para comentar sobre la situación en Irán en relación con lo que está sucediendo allí, como parte de nuestro trabajo y política. La situación es mala, extremadamente mala, y nuevamente se relaciona con la religión y lo que otras religiones quieren hacerse entre sí. Prefiero mantenerme al margen por ahora porque puede dañar toda la estructura de la nación con respecto a lo que anunciamos y lo que sucederá. Sufrimos con los iraníes.
Sufrimos junto con toda la humanidad en condiciones como estas. Pero mi condolencia está con quienes han perdido la vida. Y espero que quienes se beneficien de esto comprendan que se necesita mucha comprensión para evitar situaciones como esta. Y veremos si volvemos a lo que les dije el 1 de enero, sobre lo que predije, habrá muchos cambios de régimen. Esto surge de lo que está a punto de suceder. Vimos el primero que intentaron hacer en Venezuela. Lo vemos aquí y en otros países, pero hay que tener cuidado, cuando acorralas a un gato, este se defiende. Y esta es la situación que tenemos en Europa. Es cuestión de supervivencia. Uno lucha por la libertad, y sabe que si la consigue, el fin de la totalidad y nosotros nos mantendremos al margen de esta situación. Sabemos que lo que ha sucedido es horrendo. Como le dije a un buscador de conocimiento, hemos pasado por 2 revoluciones y debemos comprender cómo, en este momento, estamos perdiendo vidas a gran escala. Debemos comprender que la mayoría de estas vidas, aunque parezca que Irán no son iraníes, son principalmente israelíes entrenados. Lo mismo que 20 italianos iniciaron una revolución en Libia. Y quienes atacan y matan de nuevo, la mayoría, no. Si han visto los informes recibidos sobre cuántos fueron reclutados en países árabes en las últimas 4 o 5 semanas, para que nos mantengamos al margen. Ojalá la nación salga de esto intacta, pero el plan es dividir la nación en 5 o 6 partes, algo que los británicos y estadounidenses decidieron hace años, y ahora esto es recibir parte de la final. Deben entender que incluyen a Inglaterra, Francia, Alemania y partes de la parte D. Las naciones europeas juntas aún no cubren la superficie de Irán. Irán es enorme y forma parte de lo que es. Pero mi mayor preocupación son los informes confidenciales que reciben de las fuerzas de seguridad sobre el traslado de soldados taiwaneses a Sudán para involucrar a China. Y entonces podemos ver que esta es la parte más peligrosa de lo que vemos. Los soldados taiwaneses son traídos a esta zona porque los chinos están allí. Esto les da la oportunidad y el detonante para iniciar una guerra en Taiwán. Esta es la parte más peligrosa del expansionismo y lo aterrador de este episodio. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gracias. Respondiste una de las preguntas en YouTube sobre eso. La siguiente pregunta es una pregunta habitual, casi semanal. ¿Hay alguna novedad sobre la entrega del generador eléctrico de gas? Estamos preparando la estructura para la entrega, esperamos que sea este año. Sí. ¿Qué tenemos? Hay cosas sucediendo como dije, no publicamos cosas, pero los que están en el efectivo saben lo que está sucediendo en segundo plano. Lo están preparando porque tuvimos un revés con una pérdida enorme que tuvimos que cobrar o perdimos millones como usted sabe y luego tuvimos que reestructurarnos para crear la producción que no es solo una licencia de producción y obtener la certificación, sino que es mucho más que producir realmente, tenemos la tecnología y es solo que una vez que entramos en producción en masa, no puedes. Entregamos 1 o 2, producimos cientos de miles para lanzarlos de una sola vez porque tenemos que entender que 1 o 2 se pierden, pero no es así, estas cosas, hay un plan, hay una estructura que se está llevando a cabo en este momento, ahora no hablamos de eso porque, como dije en el pasado, dijimos lo que hacemos, lo que vimos, lo que sucede, despreciamos a Bélgica sentada entre nosotros y creamos caos cada vez que hicimos algo llamado en ninguna parte y ahora vemos que ahora podemos hablar de eso abiertamente en una forma muy diferente. Vimos al señor Zarif, el hombre que era el jefe de negociación nuclear de Irán y ahora piensa que es una oportunidad de hacerlo y se ha convertido en una nueva libertad para Irán contra nosotros. Pero el señor Zarif tomó la grabación de 2 horas y 55 minutos de mentiras sobre mí dadas por mi ex al gabinete tratando de decirles que bla 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 y el resto. Entonces teníamos todo listo, fue destruido, pero ahora esta vez no hablamos, terminamos, pronto recibimos la mayor parte, más o menos todo está hecho como avisos, los nuevos conjuntos, mucha gente los compró y se encontró que están en movimiento, hay paradas personalizadas, algunos tratando de resolverlo porque incluso ellos no entienden lo que hace esta tecnología, así que solo denos unos momentos, pero no hablamos de cómo, dónde y la forma en que se hace porque estamos más o menos cumpliendo con nuestros compromisos porque ahora estamos produciendo, dijimos que produjéramos cantidades masivas, bien, gracias. Tenemos un par de preguntas sobre la piel de Sofía, del sector del batallón.
¿Cómo determinamos la estructura del pentágono en la piel, por ejemplo, con la emoción? ¿Y qué hace el cerebro? No se trata de una estructura que el cerebro hace. Hay que comprender las tres capas del cuerpo humano. La posición y la fuerza de las células en la capa intermedia determinan el color, la forma y la suavidad de la piel, el lugar donde crece el vello y todo lo demás. Por lo tanto, no tienes influencia alguna en la capa intermedia. La capa exterior impide que lo externo entre. La capa interna está ahí para mantener lo que está dentro tal como está. Así que el único cambio, la única variación en el cambio emocional es el color de la piel, la forma de cómo se llama la estructura de la piel, todo determinado por tu piel media, incluso parte de tu emoción, porque si cambias eso, puedes cambiar todo en tu piel. Así que no podemos dictar este ajuste preestablecido mediante la recopilación de información, lo que llamamos estructura genética o la distancia de la brecha, porque si entendiéramos el principio de los colores, vemos lo que el objeto no puede absorber, todo lo absorbe. Así que, si nos tomas, dame una pizarra. ¿Quieres una pizarra? Bien. Hay un par de cosas en la nanotecnología. ¿Qué ves? Tienes la estructura de las capas, muy parecida a esta. La distancia entre capas determina el color de tu piel. Si la capa intermedia está más cerca de la capa interna, la distancia es mayor. Así que absorbe algo que no puedo ver. Bien, voy más abajo para que puedas ver. Estas son las células de tu cuerpo. Espero que ahora puedas ver. Y estas son las capas, muy parecidas a las de tu cuerpo. Dicen que no pueden ver a Rec. Bueno, lo veo bien. No estoy seguro de cuál es el problema. ¿Quién es? Dice que ahora lo vemos. Bien. Bien. Así que la diferencia de distancia entre las capas media e inferior determina el color de la piel. Una mayor diferencia entre la capa exterior y la interior permite que se absorban más o menos colores. Es una diferencia de distancia. Por eso, todos los negros permanecen negros, porque esta diferencia está muy cerca de la piel interior. Todo está arriba. La suavidad de la piel es opuesta. Cuanto más te inclinas, más suave se vuelve la piel. Por eso la piel china es suave, la piel blanca es diferente, y la piel de Oriente Medio es áspera, porque absorbemos de forma diferente. La capa media decide. Además, existe una dimensión de posicionamiento, la fuerza que se refleja en las emociones, como la línea tímida del cuerpo. Hay ciertos puntos que no podemos tocar, que no permitimos debido a esa dirección. Conectado a la emoción, si es pasado tengo que mostrar emoción, así que hago esa barrera, me tocas ahí te doy una bofetada o me tocas ahí te abrazo y quiero más de nosotros decidimos cómo la emoción inclina esta cosa a este medio. Así que el mundo de la medicina, el mundo de la ciencia no ha entendido esto porque nunca lo hacen, es solo la capa bla bla bla, la posición del yo, la posición, la distancia entre dicta todo y luego cuando tienes una emoción que está totalmente mal, no te gusta o lo que sea que es la emoción del abuso. O lo que sea que veas, lo bloqueas en esta posición, lo que obtienes son todo tipo de cataratas entre nosotros y exaba porque estás bloqueado en movimiento porque quieres mostrar que estoy sufriendo. Es decir, miras la piel de cualquiera en el codo, ves eczema en los nudillos, ves eczema en cierta parte del cuerpo, todo dicta cierta emoción. ¿Por qué lo mostramos en el codo? ¿Por qué lo mostramos en la piel? ¿Por qué lo tenemos en el talón? Si lo tienes, te venden máquinas para limpiar la planta del pie. ¿Por qué no sale al pasar la pubertad? No antes. Rara vez vemos niños con estos problemas en el talón o la piel del pie, porque sus emociones están relacionadas con la sexualidad y cómo calculamos nuestras emociones. Así que esto no solo determina la forma, la textura y cómo se va a colocar la piel. Debido a su muerte, se decide si el cabello se eriza o no, se experimentan emociones. Parte de esto proviene de nuestros ancestros, del color de la piel, y parte de ello proviene de la interacción emocional. Incluso dices que la cara parece la de un padre o que los labios parecen los de una madre. Todo surge de la emoción. Tengo que ir a otro sitio antes. A ver qué pasa. Hay un chat que no debería estar ahí. Disculpa. Los canales de la Fundación CAS no son para medios políticos, por favor, y no nos uses para meter cosas en la Fundación CAS. Disculpen. Bueno,
volvamos a la parte de la base de efectivo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tuvimos una pregunta sobre la piel de Alexandra, de la comunidad brasileña, y creo que ya la respondiste, pero la pregunta era, ¿qué opinas del vitíligo? ¿Así se dice? ¿Y el cambio de color de la piel? Creo que ya lo hemos visto antes. Se trata de cuando, por ejemplo, la piel negra puede tener manchas blancas y cosas así. ¿Tiene que ver con la distancia que se ha creado o con la estructura que cree? ¿Se debe a cambios emocionales o es solo algo estructural? Es algo estructural que se establece por la emoción. La mayoría de ustedes ven a personas con rasguños blancos o marrones en la piel. No necesariamente proviene de esta persona. Viene de la generación anterior, porque llevamos eso, y lo que se dice de ello es muy interesante. Cambiamos de piel cada 20 o 30 días, aproximadamente. ¿Cómo es que solo esa zona cambia de color? Porque está preestablecido en la parte inferior. ¿Entiendes? Este es el problema, que está preestablecido por la emoción del pasado, por la condición del pasado o por lo que queremos hacer. Todos estos químicos que usan para cambiar el color de la piel buscan principalmente tocar esta distancia, y no lo han entendido, porque si no se puede hacer eso ni siquiera con la emoción, se puede cambiar el color porque hay que ir a la emoción. ¿Y esto también se aplicaría al color del cabello? Teníamos un buscador de conocimiento que dio un testimonio sobre cómo su cabello cambió repentinamente de gris a castaño, y la gente lo notó. Para ella, aparentemente, fue un cambio casi instantáneo. No fue el cabello que le estaba creciendo lo que cambió de color, sino todo su cabello a la vez. Todo esto se debe, nuevamente, al entorno y a las emociones. Lo relaciona con un taller de hace unas semanas que leí, pero tenemos que investigarlo más a fondo. ¿Qué ha pasado? No hemos oído a nadie de los oyentes de Afterbeat decir que todo esto les haya dado un toque afro. No les creció pelo durante las sesiones ni les cambió el color. Tienes que entender qué ha pasado después de comprar ese estuche específico. Bueno, tenemos una pregunta de Penn Peter en YouTube. Si el alma humana lleva características de la Tierra, ¿los sistemas de transporte creados por el hombre también tienen características distintivas en cuanto a campos magnéticos? Sí, llevan la huella. Sí. Sí, la tienen. ¿Qué sigue? Bien. De Antonio en nuestra sesión de preguntas y respuestas. Por lo que entiendo, las frecuencias interactúan con los rayos creadores. Las frecuencias no son interacción. Son parte de la estructura. Para comprender el plasma, observemos el comportamiento del agua en los océanos, no en una taza, porque ofrece un ejemplo muy bueno. Es decir, se trata de la mayor libertad posible para explicar la condición completa si una ola choca contra una pared. Pero si se siguen golpeando las ondas una tras otra en el mismo lugar, se crea y mueve la pared. Cambia gradualmente y se integra en ella. Y ocurre lo mismo con el plasma, se crean ciertas ondas y la distancia a la que estas ondas pueden transportar el campo, ya que la fuerza determina la posición y la condición. Esta es la forma más sencilla de explicar el funcionamiento de un plasma. Observa la onda, porque lo mismo ocurre con el plasma en un mundo de creación. ¿Esto emociona la estructura de la dimensión física y el resto? Entonces, ¿con qué frecuencia esa onda impacta contra la pared? Si es una cada hora, es solo un promedio. Pero si la pared es impactada una tras otra, tiene que reaccionar. Entonces se convierte en una frecuencia que, debido a la diferencia temporal, determina la fuerza de la onda. Así que no se trata solo de la frecuencia. ¿Alguna otra pregunta? Bien, tenemos algunas preguntas de... Permítanme revisar. No levanten la mano. Tenemos 3 preguntas de Paulo en nuestra sesión de preguntas y respuestas. El gran profesor Kess, en una ocasión, nos informó que la materia prima del alma humana es una cosa y que los maestros enviados por el Creador son otra. Una pregunta en la antigua astronomía china, Seibi era el nombre de una constelación ubicada al norte de la Osa Mayor. Considerada la morada del Señor del Cielo. ¿Es cierto? ¿Sientes un campo de fuerza mayor proveniente del Creador al acercarte a esa zona? No sé qué es. ¿Cómo puedo? Tendríamos que buscarlo, como estrellas y demás. Bueno,
Quizás podría hacer una pregunta más directa. ¿Sientes campos diferentes de las estrellas que miras por la noche? ¿Experimentas emociones diferentes? Esos me han acompañado hace años. Los usaba, pero se volvieron aburridos. Mira, creas todo tipo de cosas con la cabeza y cómo unes las energías. Puedes realinear muchas luces. Ya expliqué antes cómo puedes incluso crear la visión de un ovni. La visión del meteorito es cómo logras, más o menos, invocar los campos para crear la emoción de la observación. ¿Por qué solo una persona puede ver tu casa o reunir a unas pocas personas para ver el ovni? ¿O el mismo proceso con todo lo demás cuando quieres manifestar? Cualquiera puede crear luz entre sus manos, pero ¿quién puede proyectar las luces? ¿Quién puede expandir la luz detrás de sí? Esta parte de la enseñanza nunca la enseñamos. Nunca la enseño porque es demasiado inmadura para llegar a este punto. Si recuerdas, retrocedes años. Recuerdo que creo que fue así. Pero ¿qué pasa si expandes esta luz de la que te conviertes en parte, te integras a ella? Entonces puedes lograr la transformación. Eso requiere mucho trabajo. Bueno, hay otra pregunta con Paulo. La segunda pregunta es, ¿los agujeros negros contrarrestan la fuerza de la expansión del universo o son la fuente de esta fuerza? No, trabajan colectivamente. El agujero negro es una mancha negra con luz hacia el otro. Y como explicamos antes, desde el punto de observación, el agujero negro es tan emergente como una estrella. Tiene gravitación. Tiene magnetismo, depende de dónde te pares con respecto a él. Bien. Una tercera pregunta, ¿es posible con la tecnología de plasma evitar el calentamiento de la superficie terrestre y la consiguiente evaporación del agua y su escape de la atmósfera, como ocurrió en Venus con la pérdida de sus océanos? Esa pérdida de océanos se debe al enfriamiento hacia el Sol. Nadie puede. Alto. Literalmente, nadie puede detenerse. Si pudieras durar 1.000.000, 2.000.000, 10.000.000 de años, a medida que nos acercamos y el agua desaparece. Sí, verás que no tendrá nada que ver con nada más. ¿Qué tal, por ejemplo, en Marte, donde hay agua bajo la superficie y en los polos? ¿Podría crearse una atmósfera plasmática para atraparla? Los vapores quedarían atrapados en lugar de evaporarse, creando así una atmósfera. ¿Qué propósito tiene esto? Bueno, por ejemplo, Elon Musk planea retirarse en Marte y uno de sus cerebros ya está jubilado. Una de sus ideas es usar dispositivos nucleares para crear una atmósfera en Marte. Se podría usar un dispositivo nuclear no reactivo que podría generar polvo y atmósfera, lo que permitiría crear una atmósfera que podría albergar ciertos gases y otras cosas, lo que podría ser propicio para la vida. Crear un sistema de vida requiere hacer todas estas cosas. ¿Te refieres a una cúpula plasmática o a la normalidad natural? Bueno, aquí también se esconde una cuarta pregunta. ¿Habría un ancestro original para los seres celestiales, otro para los humanos y otro para el Creador? Es lo mismo. Todo va a uno. Es todo uno. ¿Entendieron la enseñanza de esta mañana? Entienden que todo proviene de una sola fuente. Depende de cómo interactúa consigo mismo. Es una cuestión de masa, peso y demás. Es lo mismo. Depende de con qué interactúen. Bien, tenemos una mano aquí con Brad Hartman. Quizás podríamos saber de él antes de cerrar. Sí. Hola, señor G, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Últimamente, mi mayor preocupación ha sido traer a mi pequeño de vuelta a casa, si se le puede llamar así. Pasó unos 9 meses separado de su madre y regresó visco. Lo recuperamos, pero ahora tiene los ojos viscos. Creemos que es emocional. Hemos estado trabajando en equipo para convivir con él y tratar de recuperarlo. Y ahora, aproximadamente el 20 o 30% del tiempo, te mira fijamente. Le pides que te mire fijamente. ¿Hay algo que KF pueda ayudar con la vista o debería simplemente insistir? No tenemos, pero tenemos que entender el motivo. Sí, lo sé. ¿Es el mismo niño del que llevamos hablando algunos años? Sí. Vale. Escríbeme en privado. Hay algo que tengo que decirte porque hay algo que te podría ayudar. Sí. Claro.
Contacta con el doctor a través del Dr. Term porque algo te está pasando, pero tenemos que decirte que pensé que algo es la expansión de la puerta principal abierta. Sí, puedo sentirlo. También hay algunos problemas de comportamiento que ahora. 2. 5. Yo lo sentí. Lo sentí. Algo se generó dentro de él y luego simplemente se convierte en... Sí, ponte en contacto con el Dr. Kurt y hablaremos de ello de otra manera. Bien. Agenda una cita con el doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos otra pregunta que puedo ver aquí. Es un poco técnico, pero quizás puedas encargarte. Un anónimo dice, buenos días, señor. Entonces, la prueba de Michelson-Malley valida la física del plasma de la que habla. Dice que fue hace un minuto, pero eso fue hace aproximadamente una hora cuando hablaban de la física. No sé si conoce el experimento de Michelson-Malley. Tal vez podamos echarle un vistazo rápido para intentar responder la pregunta. Déjame ver. Lo tengo aquí. El experimento de Michelson-Malley. Básicamente, es un intento de medir el movimiento de la Tierra en relación con el éter luminoso, un supuesto medio que penetra en el espacio y que se creía portador de ondas de luz. Fue realizado entre abril y julio de 1887 por Michael Elson Imlay. Es importante porque sentó las bases para que no encontraran una diferencia significativa entre la velocidad de la luz en la dirección del movimiento a través del supuesto éter y la velocidad de la luz en ángulos rectos. Así que supuestamente condujo a la idea de la relatividad especial, de la cual Albert Einstein dice que si el experimento de Michelson-Morley no nos hubiera puesto en serios aprietos, nadie habría considerado la teoría de la relatividad como una redención a medias. En otras palabras, condujo a las ideas de Albert Einstein, sus teorías y demás. No sé si queremos profundizar más en eso. Probablemente no, pero no lo sé. Prefiero no meterme en esto. Sí. De acuerdo. Bueno, creo que con eso prácticamente terminamos. Teníamos una pregunta que te mencioné antes del taller y que quizás puedas abordar rápidamente. ¿Habrá oportunidades para que la gente interactúe de diversas maneras en el futuro dentro del entorno de juego de este nuevo juego de Illumination? ¿Podrías darnos alguna pista sobre cómo podría funcionar? Por ejemplo, teníamos una pregunta de un miembro del Consejo Universal que se pregunta cómo podrían operar en el entorno de los juegos y encontrar una manera de ayudar a la gente o, digamos, solucionar las condiciones que se están dando en el planeta. El juego está en sus inicios y aún se le están añadiendo cosas, lo que llaman cambios o lo que sea, y parece cambiar, y se le han añadido cosas y se han incorporado diferentes factores. Todo depende de cómo lo hagan los desarrolladores, porque la gente se aburre. Encuentran la manera de terminar. Decía explicar antes de enseñar un par de miles al año y esto, los cambios vendrán, pero el mismo propósito al final es darnos tiempo para terminar con la fase inicial, que está en marcha hasta marzo. Y después de marzo pasaremos a la siguiente fase de desarrollo. Hay muchas cosas por hacer, es un caos en segundo plano, y lo creo. El diseño que las personas que desarrollan esto nos han permitido integrarlo en la sociedad es extremadamente complejo. No va a ser fácil. Y nuestro objetivo es que al menos 1.000 millones de personas jueguen esto regularmente en los próximos años para generar ingresos, como ya he dicho, ya que trae consigo muchas novedades. Solo se trata de lograrlo. Conozco los atajos. Sé cómo podemos enseñarnos mutuamente qué hacer. Enseñarnos qué hacer no nos lleva a la iluminación. De hecho, este juego casi decía, no intentes encontrar atajos. Intenta que tu cuerpo, tu mente y tus emociones lo comprendan. No es un juego para terminar y hacer. Cambiará. Los juegos cambiarán mucho gradualmente a medida que evolucionemos. Esta parte final del taller 625 cierra un ciclo de enseñanzas profundas donde el Señor que se conecta a la salud física, la política global y el futuro tecnológico con un solo hilo conductor, la estructura del alma y su interacción con el entorno. El Señor que se nos invita a mirar nuestro propio cuerpo, específicamente la piel, no como una simple barrera biológica, sino como un sistema de 3 capas determinado por la emoción. La capa intermedia es la clave, es allí donde se decide el color, la suavidad y la respuesta sensorial.
Explica que condiciones como el eczema o el vitíligo no son meros fallos estructurales, sino preajustes emocionales, muchas veces heredados de generaciones pasadas o creados por bloqueos de abusos y sufrimientos. Al entender que la distancia entre estas capas es dictada por nuestro estado vibratorio, comprendemos que el mundo de la medicina actual ha fallado al ignorar la conexión entre la emoción y la dermis. La piel es el lenguaje con el que abrazamos o rechazamos el mundo, es nuestra primera línea de comunicación plasmática. Con un tono grave, que se aborda la situación en Irán y las tensiones en Sudán y Taiwán. Advierte que estamos viendo planes de división geopolítica que datan de hace décadas, comparando la resistencia de las naciones con la de un gato acorralado que lucha por su supervivencia. Sin embargo, su mensaje es claro: la fundación que se mantiene al margen de la política partidista porque su misión es elevar la totalidad de la humanidad. Predice cambios de régimen a nivel global y advierte sobre el peligro de los conflictos provocados. Pero, frente a este panorama oscuro, presenta la solución tecnológica, el fin de la dependencia de la cadena de suministros contaminada. Cuando el hombre tenga su propio generador de energía y alimento plasmático, cuya producción masiva está en marcha tras superar sabotajes y bloqueos, la política y la diplomacia actuales perderán su razón de ser. El juego de la iluminación como herramienta de cambio. El nuevo juego de iluminación no es solo ocio, es un entrenamiento para la mente y el alma. Que se explica que a través de este entorno virtual, se busca que al menos 1.000 millones de personas armonicen sus campos colectivos. El objetivo es generar ingresos que se reinviertan directamente en las naciones y en la paz, eliminando la necesidad de impuestos abusivos y sobornos políticos. Es un sistema diseñado para ser transparente y rastreable, donde el bienestar colectivo es la prioridad. La unidad de la fuente y el futuro en el espacio. Al responder preguntas sobre agujeros negros y la atmósfera de otros planetas, que se nos recuerda que todo en el universo proviene de una sola fuente. Ya sea agua en Marte o luz en una galaxia lejana, todo es interacción de campos. Nos advierte que no necesitamos dispositivos nucleares para crear vida en otros planetas, sino entender cómo crear una cúpula plasmática que atrape los campos necesarios para la existencia. El taller concluye con un mensaje de esperanza y una llamada a la responsabilidad: el alma es el motor, la emoción es el timón y la paz es el único mapa posible. Estamos ante el nacimiento de un nuevo ser humano que no busca atajos, sino que comprende la esencia de la creación en cada célula de su cuerpo. Al final, el viaje no se mide en kilómetros, sino en la pureza de nuestra intención. Hoy comprendemos que no somos esclavos de la necesidad, sino arquitectos del campo, que nuestra piel es el lienzo de nuestras emociones y nuestra alma el motor de las estrellas. Al reunir el amor en nuestra propia esencia, dejamos de ser cazadores de materia para convertirnos en faros de creación. Elevémonos, pues, a la altura de nuestra verdadera naturaleza, una sola nación, una sola raza, en paz con el universo.